Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A continuación vamos a nuestro programa de Inteligencia Económica con el profesor José Manuel Serna, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Petit y con la Red Global, en una producción de Invirne Corp. José Manuel tiene como invitado hoy a un colega mío, apreciadísimo amigo Alexis Ortiz, que además de ello es politólogo, tiene sus plataformas en las redes también, está fuera del país igual que nosotros dos, y tenemos muchas cosas que compartir y que hablar, pero el tiempo aquí nos limita y ya habrá ocasión de generar otros contenidos más adelante, en el momento que Alexis resuelva también formar parte de esta alianza. Así que Alexis, Manolo, bienvenido. La dirección es tuya en este programa. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alexis, por tu tiempo. Sabemos que te cuesta mucho conceder algunas entrevistas porque incluso tú vives también en el mundo de las comunicaciones y de la producción intelectual, etcétera. Entonces, para nosotros es un gran placer tenerte y estamos muy eh, auspiciosos, tratando de ver qué nos puedes decir tú de todo lo que está pasando. Yo veo que escribes sobre la Franja de Gaza, escribes sobre cultura, entrevistas personas sobre distintos temas. Es decir, eh, deberíamos entrevistarte como 2 horas más o menos, pero no tenemos tanto tiempo. Hay una palabra que de alguna manera quedó, creo que en el flyer, que es efecto Venezuela. Okay. El efecto Venezuela nos permite resumir muchas cosas que tú manejas bastante. De hecho, en este momento América Latina, aunque no lo parezca, es muy, pero muy, eh, refleja mucho el efecto Venezuela, por una parte. Y por otra parte, eh, queremos un poco saber tu opinión, especialmente sobre el tema de las primarias y de lo que está pasando con el Esequibo. Yo creo que ese sería como el primer tema, que sabemos que tú lo has analizado mucho y además tú vives metido en eso, pues. Tú estás siempre en la cocina. Bueno, mi hermano, Periodista integral. Sí, señor. muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conversar con gente provechosa y culta como ustedes, ¿no? Bueno, mira, las primarias, chicos, fueron un momento estelar en la historia contemporánea de Venezuela. Nuestra gente está de alguna manera desalentada, desmovilizada. La narcodictadura castrochavista había logrado dividirnos, confundirnos. Había mucha gente resignada, mucha gente, casi 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir del país y entonces andaban más preocupados por sobrevivir en el extranjero que por otra cosa. Pero vinieron las elecciones primarias como un gran factor motivador de la participación ciudadana en el gran esfuerzo para el rescate de la democracia venezolana, que como todo el mundo sabe, ha sido ultrajada y humillada por la narcodictadura. La ruina del país no es solo una ruina política, económica, social, moral, que es lo que siempre produce el comunismo en cualquiera de sus máscaras. Es decir, el comunismo siempre conduce a la ruina económica, a la ruina política, a la ruina moral, a la Perdón, ruina social. perdón que se me acaba de venir a la mente. Fue como una especie de Volvancaras, ¿verdad? Sí, en cierto modo, Como exactamente. la figura aquella de Páez, ¿no? O sea, De Páez en las cuando, queseras del medio, sí, sí, señor. cuando, Pero, pero, pero sí, fíjate tú, lo que te quería decir es que donde quiera que se aplique el comunismo, donde quiera que se ha aplicado el comunismo, el fracaso ha sido total por todas esas ruinas que produce. Y esta versión del comunismo latinoamericano nuevo, que es lo que llaman el socialismo del siglo XXI, pero no es otra cosa que un enmascaramiento, un antifaz del viejo comunismo fracasado, no podía sino fracasar también en Venezuela, que fue lo que ocurrió. Pero el fracaso fue de ellos y del país que ellos pusieron a fracasar, pero de todas maneras, ellos tienen una tecnología eficiente para mantenerse en el poder sobre la base de la represión, la corrupción y la falta de escrúpulos de todo tipo. Y entonces la gente está un poco como desmotivada, desesperanzada,
melancólica, y llegaron las elecciones primarias a levantarle el ánimo, a levantarle el entusiasmo a la gente. Fue un proceso realmente conmovedor por la participación ciudadana, por el clamoroso triunfo de María Corina Machado, por todos los resultados de ese proceso. Un proceso que fue muy saboteado, muy maltratado por la narcodictadura. Recuerden Tú todas que eres las... asesor político, todas, tú que eres asesor político, yo tengo el vicio de pensar en mercados políticos. Como soy economista, pienso en mercado político. Estamos viendo, en el caso de Argentina, que se ha llegado a un extremo de lo que son estos eslabones débiles, como los llamaba Trotsky, ¿no? En los eslabones débiles, el capitalismo no está muy desarrollado y por allí el manifiesto comunista fracasa en su pronóstico. No en el país más avanzado donde sigue el comunismo, sino en lo más atrasado. Y estamos viendo que en Argentina ese efecto Venezuela llegó a una polarización extrema. O sea, por un lado el populismo extremo y por otro lado el, digamos, el liberalismo casi anarquista, ¿no? Porque es anarcoliberalismo. sí, Tú como asesor político, cómo pronosticas? ¿Qué ves tú? ¿No te parece que es como preocupante lo de Argentina? sí, cómo no. Pero fíjate, para terminar con la idea de las Ok, primarias. Entonces, ok. en este momento, las primarias están en una nueva fase. La fase, Ujú, claro, de celebración de ese éxito tan grande que a pesar de todas las dificultades tuvo la oposición democrática, y la fase de meterse más profundamente en el pueblo para movilizarlo, para pasar de la ok, movilización, para pasar del entusiasmo de crear las primarias a la movilización ok, popular y a la ok, organización popular. ok. Con esto quiero cerrar el asunto de las primarias. Yo he hablado con María Corina, que es mi amiga muy querida, y con la gente de su equipo, sobre la necesidad pues, de que ella se multiplique ahora en el país para levantar el espíritu ciudadano, porque ella se ha convertido en la líder indiscutible y legítima de todos nosotros. El que no la acepte en este momento como la líder legítima del país está sencillamente llevando la contraria a la decisión popular. Con respecto al caso de Argentina, el caso de Argentina es bastante sui generis. Argentina es un país que era un país desarrollado cuando comenzó el siglo XX, era uno de los países más importantes del mundo, más productivo, más democrático, más floreciente, pero Argentina cayó en el cáncer del populismo. Ese cáncer del populismo se extremó con el peronismo, con el gobierno de Juan Domingo Perón, que fue un hombre represivo y corrupto, y además acompañado por una mujer que era una excelente agitadora, pero era una mujer represiva, corrupta, maltratadora, que fue Eva Perón. Entonces, Muy Argentina, resentida, ¿ah? muy resentida. Muy resentida, una resentida social, sí, exactamente. Entonces, bueno, el peronismo fue sustituido por las dictaduras militares, que fueron tan malas o peores que Perón, y entonces cuando se regresó a la democracia, por fin, después de varios experimentos, Argentina había venido teniendo un periodo largo de democracia, llevaba para más de 40 años, como en Venezuela, que hubo más de 40 años de democracia. En el caso de Venezuela, la democracia civil se puede decir que ha sido, como decía mi profesor en la Escuela de Periodismo, Manuel Caballero, la etapa más fructífera, la etapa más valiosa de toda la historia de Venezuela. En el caso de Argentina no, porque en el caso de Argentina estaba el fantasma, pero un fantasma muy vivo del peronismo, siempre distorsionando la realidad argentina. Se dice que los peronistas son muy buenos para destruir a los partidos que gobiernan, pero muy malo para gobernar ellos, porque todo su afán de corrupción y de clientelismo político hunde la economía argentina. Entonces se llegó a este proceso electoral, un proceso electoral que, como tú bien señalabas, era bastante interesante por lo complejo. Yo recibí hace pocos días un mensaje por WhatsApp que decía: Argentina en la primera vuelta electoral podía escoger entre un payaso, un estafador y Patricia Bullrich, y escogió al payaso y al estafador. ¿Cuál es la realidad? Que Patricia Bullrich, con todos los defectos que pudiera tener, y los tiene, como tenemos todos los que hemos sido políticos, Patricia Bullrich representaba una manera de hacer un cambio con racionalidad, de hacer un cambio sin crear traumas, sin producir más males que bien,
con los cambios, porque todos los cambios, esos revolucionarios, apeteósicos que plantea la izquierda y la extrema derecha, siempre conducen a grandes traumas, a grandes tragedias sociales. Fracaso. Entonces, exactamente, esta señora que tiene una buena experiencia como gobernante, fue una ministra muy eficiente en el periodo de Macri, fue una parlamentaria muy eficiente, una señora que no se le puede no se le puede hacer ningún señalamiento de corrupción, nada de eso. Esta señora sencillamente no tuvo la posibilidad de ser aceptada por la población y ahora la población tiene que escoger entre dos opciones realmente, digamos, poco simpáticas, ninguna de las dos. El señor Massa, el señor Sergio Massa, representa todo lo que es de malo en los últimos 20 años, sobre todo la política argentina, que son los años del kirchnerismo. No podemos olvidar que el señor Massa es candidato porque el kirchnerismo lo hizo candidato. Él es un hombre que él dice que es independiente hoy en día, pero él es un hombre que va necesariamente va a tener que atenerse a los dictados y a las encomiendas de la señora Kirchner, porque si no, no va a poder gobernar, no lo van a dejar gobernar. Tiene plomo en el ala. Exactamente, tiene buena expresión, tiene plomo en el ala. Pero además él viene con una dificultad muy grande, que es que él tuvo la posibilidad de reorientar y reconstruir la economía argentina y terminó siendo el peor ministro de Economía que ha tenido Argentina en toda la historia de la democracia. O sea que este señor no tiene credenciales para gobernar. El señor Milei, por su parte, es un señor que es un extremista de derecha. Es realmente un liberal, como tú decías, anarquista, un ultraliberal anarquista, que no sabemos qué va a pasar con él si él gana las elecciones. Ni él mismo sabe, ni él mismo lo sabe. Exactamente, está haciendo una serie de proposiciones inviables, una serie de proposiciones que van a crear un gran tumulto en el país. Y entonces, bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo amo Argentina, soy un fanático de Carlos Gardel, de Jorge Luis Borges, del matador Kempes, ¿entiendes? Yo realmente Argentina es muy importante. Menos de Maradona. No, Maradona era un loquito. Mi mujer es argentina, o sea que yo tengo una gran identificación con Argentina y entonces tengo una gran angustia por Argentina. Por una razón muy sencilla, Simona, que es que en nuestro continente, los países que por el peso económico, demográfico y territorial que están llamados a ser los países líderes, los países bandera, los países vanguardia del continente, que son México, Argentina y Brasil, están pasando por periodos realmente lamentables, con unos dirigentes que dan pena ajena. Pues. Están en manos de esa izquierda irresponsable. Sí, López Obrador es un demagogo sumamente irresponsable. Lula es un corrupto que no está en la cárcel por un truco, por un bandido es Lula, un muchacho demandado de Odebrecht. Él no está en la cárcel por una trampa judicial. Y bueno, y Alberto Fernández y Sergio Massa son unos tipos que tampoco son realmente también... No son líderes, no son líderes. No son líderes, son unos caudillos, unos como se dice en criollo, unos vivianes políticos, una gente que... Unos cigüí del peronismo. Es inescrupuloso, y una gente que, como el Pedro Sánchez español, esas son gente que cree que el principal valor político es la astucia. Cuando tú tienes a la astucia como principal valor político, eso quiere decir que para ti los principios no existen. Puede ser todo lo inescrupuloso que tú quieras, puedes aliarte con quien tú quieras. Es decir, Pedro Sánchez, por ejemplo, en España se está aliando con la gente que un día antes él despreciaba y decía que iba a meter en la cárcel, pero para gobernar está dispuesto a cualquier cosa. Bueno, los peronistas también para gobernar están dispuestos a cualquier cosa. De tal manera, pues, que esa es la situación en Argentina. Muy bien. José Antonio. Sí, Alexis, en el caso de Argentina, en este momento es imposible vaticinar nada, porque definitivamente hay lo que hay un empate técnico sorprendente, pero lo hay. De la noche a la mañana, pues Milei perdió todas las posibilidades, aparentemente en la calle, y más me interesa ser vaticinador en cuanto a Venezuela. Tú hablaste al comienzo de algo muy importante. El pueblo en la calle se movilizó por María Corina Machado, independientemente de muchas corrientes políticas que
de alguna forma albergaban a esos electores. Todas al final concluyeron en que es la candidata ideal para la transición democrática. Pero yo siento que, no sé si tú opinas igual que yo, se requeriría que sigamos de alguna manera buscando a esos líderes comunales y vecinales y regionales que en este momento desacataron hasta las cúpulas partidistas, cada uno de ellos. Todos, Copello, Democrática, el MAS, todos pensaron que ellos podían dar el mensaje para direccionar al votante. Resulta que los electores, conducidos por sus líderes vecinales, regionales y comunales, fueron los que al final llevaron a la gente a votar por María Corina Machado, proviniendo de todas las corrientes políticas habidas y por haber. Ese capital político está todavía entusiasmado con ella y hay que ir en su búsqueda de manera muchísimo más profunda y más permanente. Y nosotros aquí en Ojo con Eso Televisión nos hemos planteado ese esquema de trabajo. Cómo llegarle a las dirigencias regionales y municipales que nunca los vimos en tribuna ni en medios, pero que son los que acarrean al elector para que lo sigan acarreando a favor de la causa de María Corina Machado en el tiempo, porque falta mucho todavía, pero hay que mantenerlos animados. ¿Qué se te ocurre a ti como político? Tú estás hablando como Lenin ya casi. Sí. Bueno, Lenin Está metido en la cosa, está metido en la cosa. O sea, no, es que todos los partidos comienzan con células y terminan siendo grandes partidos. No, no, está bien, estoy de acuerdo contigo. El modelo de organización leninista ha resultado un desastre para la humanidad. O sea, ya Lenin es uno de esos personajes que serán estudiados por la posteridad como una figura nefasta de la historia de la humanidad. O sea, en eso no hay duda, ¿no? La gente siempre piensa que el malo era Stalin, pero Lenin, como era más inteligente y más estratega que Stalin, el verdaderamente perverso, sin quitarle perversidad a Stalin, fue Lenin. Pero bueno, esa es otra discusión que haremos en cualquier otro momento. Por ahora lo que nos interesa es ver que en la situación actual de Venezuela se necesita un consenso. De María Corina, pero tiene que trabajar por el consenso. El consenso, como tú lo indicas muy atinadamente, es buscar el entendimiento con la gente, con los miles de dirigentes comunitarios. Las bases. Con los miles de dirigentes comunitarios, deportivos, culturales, vecinales, empresariales. Hasta militares. Militares, sindicales. Es decir, María Corina tiene que salir al encuentro del país real, del país vivo, del país protagónico, de ese país que ha sido mancillado y maltratado durante estos 23 años. María Corina tiene que salir al encuentro. Porque la política en última instancia, en primera o en última instancia, depende cómo se vea, consiste en buscar consenso, consiste en que los líderes traten de poner de acuerdo a la gente, que haya una paz ciudadana mediante el consenso, que se respeten las opiniones de todos, que las mayorías manden, pero se respeten los derechos de la minoría. Todo eso se llama negociación, diálogo para lograr el consenso. Ahora bien, una de las dificultades que tiene el consenso en este momento, el consenso tiene dos grandes dificultades en este momento. La primera es que la narcodictadura castrochavista no tiene ningún interés en el consenso. Entonces es casi como una pérdida de tiempo, es un esfuerzo realmente sobrehumano tratar de buscar un consenso con una gente que no son ya políticos, sino delincuentes políticos, mafias políticas. Entonces es muy difícil lograr entendimientos con un canalla como Diosdado Cabello, con un tipo tan absolutamente despreciable como Jorge Rodríguez. O sea que es muy difícil. Esa es la primera dificultad que tiene el consenso. Uno quisiera que existiera alguna posibilidad de poder salir de esta tragedia que vive el país sin traumas, ¿sí? Mediante algún tipo de acuerdo mínimo, aunque sea con la narcodictadura, pero es extremadamente difícil. El otro problema que tiene el consenso es que del lado nuestro, del lado de la oposición democrática, hay gente que ya se salió de la oposición democrática, que son los llamados alacranes, los traidores, los que fueron abiertamente comprados por la narcodictadura, y otros que no son alacranes, y si lo son en todo caso son encubiertos, pero que tienen algún tipo de entendimiento con la narcodictadura
o tienen algún tipo de chantaje sobre ellos por parte de la narcodictadura. Pero no tienen a la masa, Alexis, es a lo que me estoy refiriendo. No, exactamente. Pero lo que te quiero decir es que esas son dos grandes dificultades que tiene el concepto. Hay una tercera dificultad, que vale la pena mencionarla aquí, es que siempre hay en los equipos exitosos, en los equipos de un líder exitoso, siempre hay gente que no es inclusiva, que incluso incluso es excluyente. Gente que tiene miedo de competir, que tiene miedo de que entren en el equipo del líder, gente competitiva, bien preparada, representativa, porque tienen miedo, porque todo el mundo tiene derecho a tener, nosotros no, porque somos unos viejos y ya no nos planteamos ningún objetivo personal político, porque ya no nos corresponde. Pero hay mucha gente que siente que sus objetivos personales podrían estar amenazados si entra gente de calidad en el equipo. Esos son los problemas del consenso. Ahora, como tú dices, con mucho tino, con mucha penetración política e intelectual, lo importante es armar el consenso con el gran país. Salir y María Corina, de acuerdo a lo que he conversado con ella, lo que he conversado con la gente de su equipo, María Corina lo está haciendo. Este fin de semana pasada estuvo en el estado de Anzoátegui y los actos fueron maravillosos, clamorosos. Va para el Zulia, va para el Zulia ahora. Va para el Zulia. Ya ella ya ella sabe que tiene que salir, pero intensamente en la búsqueda del país, en la búsqueda del país real. Claro. Ya lo hizo porque en su campaña fue así. Su campaña fue así. Y fue a la gente. No, ten cuidado, José Manuel, no podemos decir que ya lo hizo. No, ya lo empezó a hacer, pues. Ya exacto, me gusta más esa. O sea, es más no es que ya terminó de hacerlo. Ella empezó un camino que creo que es el que le está, en cierta forma, planteando José Antonio. Lo que tiene que hacer ella, tú tienes razón cuando utilizas la expresión empezó a hacer. Lo que tiene que hacer ella es lo que decía un gran estratega, ¿entiendes? Que se llamaba Billy Martin, manager de los Yankees de Nueva York. Te metiste en un tema. Acuérdate que José Antonio es magallanero. Sí, bueno, yo también soy magallanero. Dios mío. Billy Martin. Pero en la Serie del Caribe, voy al que ganó. Claro. Oye, bueno, y aquí vamos a María Corina. Billy Martin decía que no hay que cambiarle la cara al equipo ganador. Que si tú estás ganando con una alineación, tienes que repetir esa alineación mientras estés ganando. María Corina tiene que seguir la enseñanza de Billy Martin. No se le puede cambiar la cara al equipo ganador. Si ella ganó porque salió al encuentro del pueblo y se metió con la gente y viajó y sufrió todas las persecuciones y todos los maltratos, no la dejaban viajar en avión, no le dejaban alojarse en hoteles. Si eso le salió bien, tiene que multiplicar eso. Muy bien, tiene ya que estamos. Seguir en me falta un puntico porque el tiempo es muy corto. Ya estamos de acuerdo en eso. María Corina, el gran libro o uno de los grandes libros de la teoría de la política, creo que el autor es, no sé si es Robert Mitchell, se llama Los partidos políticos. Dice que hay tres componentes de un proyecto político exitoso, que son líder, organización y discurso. ¿Ok? O sea, el que gana unas elecciones o el que toma el poder por la vía que sea, tiene esas tres cosas. Entonces, María Corina es la líder y tiene un equipo ganador. Ella ya tiene un proceso de organización encaminado, que le falta mucho, estoy de acuerdo contigo, Alex, pero ya lo empezó. Y la tercera cosa es el discurso, y en esto creo que falta mucho. Y te voy a decir por qué. Porque lo que ha planteado es un programa de gobierno que tiene mucho del optimismo liberal. Y yo le tengo miedo al optimismo liberal. Entonces, el discurso de ella tiene que abrirle campo a una transición que capte al chavismo de base, ¿no? En ese discurso, el centrar todo en el liberalismo, en la privatización, en todo eso, va a marcar va a poner una raya y va a marcar en un país como Venezuela, va a poner gente fuera de su proyecto. Entonces, yo no sé si ella tiene que meterse un poco más hacia el centro. Yo conozco mucho a Carlos Blanco, somos buenos amigos.
estudiamos, no fuimos compañeros de salón, pero nos graduamos en el mismo momento. Entonces, Carlos es un gran economista, brillante, y toda la gente que estuvo en el gobierno de Carlos Andrés eran brillantes, pero fallaron allí y la vino un 27 de febrero. Entonces, tú que eres asesor político y pensando en términos de esta ecuación, líder, organización, discurso, ¿qué crees tú? ¿Cómo ves tú el discurso de María Corina? Bueno, mira tú, fíjate, yo escribí hace unos años para mis trabajos de consultor político y electoral, escribí 2 libros para que sirvieran de apoyo a los talleres que dictaba o que dicto cuando me contratan. Un libro se llama Las elecciones son callejeras, para explicar que hay que volver al modelo electoral de búsqueda del pueblo, en los cuales los medios de comunicación social y las redes sociales son factores complementarios, pero no son el factor fundamental. Para eso escribí ese libro. Y escribí otro que se llama La política es chévere, que tenía por objeto defender la política en estos tiempos necios de antipolítica y para que sirviera de un manual para jóvenes políticos. Una de las cosas que establezco en ese libro es lo que tú acabas de decir, José Manuel, y es que la política democrática tiene por lo menos 3 factores fundamentales, como lo que tú llamaste, el líder, la organización y el discurso, la narrativa. El programa está dentro del El discurso. programa de gobierno, lo que sea. Exacto, el programa está dentro de la narrativa. Entonces, sobre todo en estos tiempos en que vivimos un tiempo de fake news, de noticias falsas, de posverdad, en la cual los laboratorios de guerra sucia, sobre todo de Moscú y La Habana, pervierten todos los mensajes y confunden todas las cosas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que Hay mucha, ¿cómo se llama eso? Mucha superchería, mucho manejo de mitos y cosas que de repente trastornan un poco. Claro, Se quedó parado mi querido Alexis. sí, se hubo un le poquito congeló. no sé si te diste un Estás haciendo poquito mindfulness, estás haciendo de mindfulness, estás haciendo congelación meditación. de Está congelada la la imagen, pero imagen y estás la hablando. palabra, Ok. congelamiento. Ok. Pero bueno, lo que te quería decir en estos poquitos minutos que nos quedan, lo que te quería decir es que el programa tiene que tener algunas características. El programa de María Elvira y de cualquier líder democrático, ¿no? El programa, primero, tiene que ser un programa hecho con los ciudadanos. Es decir, hay que crear un grupo de expertos que creen un plan de discusión, que presenten un cuerpo de proposiciones que abarquen toda la realidad y ofrezcan tentativas de solución para todos los problemas, pero después ese programa tiene que ser discutido con el pueblo. No puede ser un programa que unos ilustres sabios se lo imponen a la gente. Para que el pueblo crea en ese programa, tiene que estar concernido en el programa, y para estar concernido, para estar involucrado en el programa, tiene que participar en la elaboración de los programas. Además, no se puede renunciar a la experiencia del colectivo, a la experiencia del pueblo, de las masas populares. Entonces, esa es la primera característica que tiene que tener el programa. La segunda característica, a mi juicio, que tiene que tener el programa es que el programa tiene que entender que el objetivo político fundamental, y está enlazado con lo que acabo de decir, el objetivo político fundamental de cualquier programa democrático es la participación popular, porque el programa democrático se va a realizar con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo, de tal manera que no se puede pretender que nosotros vamos a cometer el error que comete el comunismo y el socialismo y la dictadura en general, que es el mesianismo, creer que hay unos líderes, en este caso María Corina, que son salvadores de la patria. Donde hay salvadores de la patria hay tragedias. Entonces tiene que entender que el papel que le corresponde a María Corina es liderizar un proceso de cambio, pero el cambio se hace con la gente y lo hace la gente. Entonces, en términos políticos, eso es el concepto principalísimo del programa de cambio. Y en términos económicos, los humanistas cristianos como yo, planteamos que en términos económicos se debe marchar hacia un capitalismo solidario, porque es cierto que los países que se han desarrollado son los países que han aplicado el capitalismo de una manera cabal. Entonces, ¿cuál es el socialismo solidario? Bueno, ya tenemos una pista de lo que debemos hacer. Para la reconstrucción de Alemania, Konrad Adenauer y Ludwig Erhard
crearon lo que se llamó la economía social de mercado. ¿Qué se proponía la economía social de mercado? No se proponía acabar con los ricos, se proponía acabar con la pobreza, se proponía crear una clase media fuerte que dependiera de sí misma, que no fuera, en la cual los ciudadanos no fueran limoneros del Estado, porque los limoneros del Estado terminan siendo obedientes al Estado y cómplices de las barbaridades de los gobernantes. O sea, esa clase media fuerte condujo a Alemania al nivel de prosperidad y de avance y de vanguardia mundial en que está en este momento. Ahora, eso fue en los años 40 y 50 y 60, pero ahora estamos en los años, en la segunda década del tercer milenio. Entonces, ahora hay unos nuevos desafíos. Hay el desafío, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que debe ser reflexionado con mucho cuidado. No lo podemos hacer ahorita aquí. Y el posmodernismo como filosofía de acción. Exacto, y todo el posmodernismo y la posverdad y todo eso como filosofía de acción. Pero otro tremendo desafío que tenemos en este momento es el desafío del cambio climático. Entonces, la economía social de mercado, a la economía social de mercado se le debe agregar una palabra, que es economía social y ecológica de mercado. O sea, que tú sigues siendo verde, tú sigues siendo verde. Bueno, no verde en el sentido. Yo no soy extremista en Porque nada. esa es la economía, espérate, esa es la economía verde y tú eras verde. No hay que hacer una pregunta, pero una preguntita. No, lo que te quiero decir es que hay que hacer una diferenciación. Los verdes, los partidos verdes, son unos extremistas políticos, claro, que lo que han logrado con ese extremismo es incomunicarse con la población. No, lo que han logrado es desprestigiar la lucha por la protección de la naturaleza. Y son manipulados por los comunistas. Nos quedan 3 minutos. Ok, fíjate, una preguntita que creo que más que una preguntita es una especie de consulta. Yo en economía lo que más he aprendido es una palabra que se llama equilibrio. Y la he usado cuando trabajo macroeconomía, cuando trabajo microeconomía, cuando trabajo gerencia, cuando trabajo finanzas públicas. El equilibrio para mí es la clave. Y en política la tolerancia. La tolerancia. Sí, en ajedrez decían los viejos profesores de ajedrez que el que dominaba el centro ganaba. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, que la gran posibilidad de un consenso y de un discurso y de una organización es la búsqueda de un centro. Es decir, mira, es difícil no estar de acuerdo contigo en eso, porque precisamente la política democrática consiste en la búsqueda del centro, en términos económicos y políticos y deportivos y culturales, lo que sea. La política democrática consiste en la búsqueda del centro. La democracia le tiene repugnancia a los extremos. La democracia es, como tú dices, con una palabra muy acertada, el equilibrio. Por eso se habla de que la democracia es que nadie pueda apabullar a los otros, que los ricos no puedan devastar a los pobres, que los pobres no puedan devastar a los ricos, que los blancos no puedan maltratar a los negros y que los negros no puedan maltratar a los blancos, que el feminismo sea respetado, pero que el fanatismo feminista no cree problemas. Es decir, que los sindicalistas defiendan los derechos de los trabajadores, pero no se conviertan en unos burócratas sindicaleros millonarios. ¿Entiendes? Es decir, todo el juego de los equilibrios, lo que llaman en inglés el check and balance, todo el juego de los equilibrios, eso es la democracia en economía y en política. O sea además que se creó, Alexis, para nuclear los distintos propósitos. Nuclear es el centro del núcleo. Entonces, para nuclear y a través lo que llamaba Horacio el aura mediocre. El aura, exactamente. El justo punto medio de las cosas. Cuando buscamos el justo punto medio de las cosas, no creamos más problemas que los que queremos evitar. Y la tolerancia recíproca como factor de acción. Los economistas norteamericanos escribieron un libro de por qué fracasan los países. Así y pusieron de moda, Robinson y Acemoglu, pusieron de moda una palabra, inclusión. Exactamente. Se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, Alexis, el libro que mencionaste es un libro muy provechoso que la gente debe leer.
Te vamos a dejar a ti como comunicador también que despidas el programa. ¿Qué te parece? Me pareció un programa de estos programas que hacen falta para discutir las cosas, donde se pueda hablar con cierta serenidad, con el respeto a las ideas de los demás, sin maltratos, pero también sin complacencia. Porque una de las cosas que me gustó de este programa es que cada uno de nosotros tres se atreve a plantear sus diferencias, pero con respeto al otro. Pero las diferencias son vitales en la democracia. A mí cada vez que tengo que dar alguna conferencia o dictar un taller, uso una frase vital de Winston Churchill que decía, donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos. Y eso no puede ocurrir en la democracia. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano. Eso es Orwell. Bueno, vale. No, esa frase era de Churchill. Bueno, eso es lo que nos mueve. Eso fue lo que Orwell pintó en 1984. Claro, claro. Otro libro que es obligatorio leer, un libro realmente terrible. El Big Brother. Bueno, vale, un placer de verdad hablar contigo. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. Y ojalá le ganemos a Ecuador esta noche. Sí, sí. Yo voy a ver el juego ahorita con un amigo mío, con Guillermo Montero. Okay. Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, Antonio. Gracias. Hasta luego. Chao.